Veamos ahora la aplicación de los coeficientes de resistividad y los coeficientes de temperatura a través de un caso práctico. La consigna dice lo siguiente: ¿cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 8 metros de longitud y 10 milímetros de diámetro a una temperatura ambiente, es decir, 20 grados Celsius? Luego, ¿a cuánto cambia la resistencia de ese mismo conductor cuando la temperatura ambiente se incrementa a 50 grados Celsius? Acá vemos entonces el conductor a temperatura ambiente con su longitud y su área o sección transversal. En este caso recordemos que la ecuación de resistividad vinculado con la resistencia sería R igual a ρ por L sobre A. Resistencia igual a coeficiente de resistividad multiplicado por longitud y dividido entre el área. Acá es importante tener en cuenta entonces que el área es un elemento, en este caso como el conductor es circular, su sección es circular, entonces el área de un círculo sería pi por el radio al cuadrado. Es decir, pi por, si observamos, como estamos hablando en la consigna de 10 milímetros, el radio serían 5 milímetros y al elevarlo al cuadrado serían 25 milímetros al cuadrado. En consecuencia, al multiplicar pi por 25, obtendremos 78,5 milímetros cuadrados. Aquí es importante tener en cuenta las unidades. Fíjense que acá la longitud está expresada en metros, el área estaría acá expresada en milímetros cuadrados y el coeficiente de resistividad ohmios por metros. En consecuencia, esta unidad de área debemos hacer la respectiva conversión para llevarla a metros cuadrados. Esta conversión la podemos hacer de la siguiente forma. Tenemos los 78,5 milímetros cuadrados y lo vamos a multiplicar por la relación de un metro, que equivale a 10 a la 3 milímetros. Es decir, un metro son 1000 milímetros. Lo podemos escribir en potencia de base 10 como 10 a la 3 milímetros y elevamos todo al cuadrado ya que estamos trabajando con unidades de área. Luego entonces 78,5 milímetros cuadrados quedaría multiplicado por, desarrollando lo que está dentro del paréntesis, un metro al cuadrado dividido entre 10 a la 3 elevado al cuadrado. Recordemos que una potencia de base 10 elevada a la 3, si la elevamos al cuadrado, entonces multiplicamos los dos exponentes. 3 por 2, 6. Nos quedaría entonces un metro al cuadrado sobre 10 a la 6 milímetros al cuadrado. En estas condiciones entonces cancelamos los milímetros al cuadrado en el numerador con los milímetros al cuadrado del denominador. Y luego entonces el área sería de 78,5. Pero estos 10 a la 6 que están en la parte del denominador los podemos pasar hacia el numerador cambiando su signo por las características o propiedades de potencias de base 10. En consecuencia entonces quedaría como 10 a la menos 6. Y ya como los milímetros fueron cancelados, nos queda entonces como resultado que el área sería 78,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Luego entonces, ahora sí podemos hacer la sustitución en la ecuación de resistencia. Colocamos el coeficiente de resistividad del cobre, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro, que generalmente lo vamos a tomar de la tabla. Lo multiplicamos por la longitud del conductor, que es de 8 metros, y sustituimos el área, 78,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Seguidamente cancelamos los metros cuadrados con este metro de la longitud y este metro del coeficiente de resistividad, de tal forma que el cálculo que vamos a desarrollar nos va a quedar expresado en ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica. Acá este 1,7 entonces podemos multiplicarlo por este 8 que tenemos acá y lo dividimos entre 78,5 y luego juntamos de este lado las potencias, 10 a la menos 8 por 10, como está en el denominador lo podemos pasar al numerador cambiando de signo y quedaría 10 a la 6. Si resolvemos entonces esas potencias y resolvemos estas operaciones, entonces nos quedaría 0,173 multiplicado por potencias de igual base, colocamos la base y resolvemos los exponentes, menos 8 más 6, nos quedaría menos 2 ohm. Y acá entonces al resolver esta potencia desplazamos la coma hacia la izquierda 2 posiciones y en consecuencia nos quedaría que el resultado final sería de 0,00173 ohms. Es decir, esa sería la resistencia de ese conductor de 8 metros con 10 milímetros de diámetro. Un valor bastante pequeño. En consecuencia, podemos multiplicarlo por 1000 para expresarlo en miliohms. Y en consecuencia, diríamos que la resistencia de ese conductor a temperatura ambiente sería de 1,73 miliohms. Luego, si cambian las condiciones del ambiente donde se encuentra el conductor y ahora la temperatura se incrementa a 50 grados Celsius,
las condiciones de resistencia de ese conductor cambiarán. Para ello, entonces, aplicamos la ecuación de resistencia en función del coeficiente de temperatura. RT sería igual a R0 multiplicado por 1 más alfa por delta T. Y en consecuencia, entonces, tendríamos 1,73 miliohm, que es la resistencia a la temperatura ambiente, esta R0, multiplicado por 1 más alfa, que sería 3,9 por 10 a la menos 3, es decir, el coeficiente de temperatura obtenido de la tabla, en este caso del material de cobre, multiplicado por delta T, 30 grados Celsius, que sería la diferencia de temperatura final 50 menos temperatura inicial 20, nos da estos 30. Las unidades de grados Celsius y grados Celsius a la menos 1 se cancelan, en consecuencia nos queda este factor. Luego entonces, al resolver todo lo que está dentro del paréntesis, recordemos que acá debemos hacer primero el producto de 3,9 por 10 a la menos 3 por 30 y luego lo que nos dé acá le sumamos un 1. Todo esto dentro del paréntesis entonces nos va a dar 1,117. Si multiplicamos estos dos factores, al final entonces la resistencia de ese conductor a una determinada temperatura, en este caso a 50 grados Celsius, será de 1,93 miliohms. En conclusión, esto quiere decir que con el incremento de temperatura de 20 a 50 grados Celsius, la resistencia de ese cable, de ese conductor, se incrementó a razón de 0,2 miliohms.